Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, en esta hermosa mañana estamos aquí dándote gracias, celebrando que tú estás con nosotros, que somos salvos, que estamos a tu lado, que tú no nos dejas. Gracias, papito. Queremos darte la gloria, la honra, la alabanza, porque eres el único que merece ser exaltado y alabado. Padre, te adoramos, te bendecimos, te pedimos que en este momento tú tomes el control de nuestra mente y, Señor, únicamente podamos poner nuestra atención completa en tu palabra. Quita toda distracción, aleja todo pensamiento que no es tuyo y permite, oh Dios, que tu palabra caiga en un terreno fértil, que dé fruto al 100% y que este día podamos salir de este lugar victoriosos, Señor. Te damos la gloria y la honra. Amén. Amén. Toma tu lugar. Antes de que veamos el tema de hoy, yo quisiera que hiciéramos un pequeño recuento de lo que hemos estado aprendiendo este año. A ver si están todos listos, a ver si han puesto atención a las prédicas, ¿ok? ¿Cómo empezamos este año? ¿Qué empezamos haciendo este año? La oración de Jabes. ¿Se acuerdan de la oración de Jabes? Y se acuerdan que ayunamos también, hicimos ayuno de Daniel. La oración y el ayuno se complementan. La oración de Jabes dice de esta manera: si en verdad me bendijeras, si extendieras mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y si me libraras del mal. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de esa oración, pero también concluíamos como termina ese versículo: y Dios escuchó a Jabes. Así que podemos estar seguros que Dios nos ha escuchado. El pastor hablaba en después el siguiente domingo de que Dios quiere bendecirnos. De hecho, ya somos bendecidos en los lugares espirituales, pero que era importante que fuéramos responsables, que tomáramos acciones responsables, que pudiera el Señor derramar esas bendiciones porque somos obedientes, ¿verdad? Y bueno, ¿cuántos se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? A ver, ese es un pequeño examen. ¿Alguien se acuerda de qué vimos la semana pasada? ¿Qué es lo que demanda o quiere Dios de nosotros? Que seamos discípulos, que hagamos discípulos, ¿verdad? Estábamos viendo que Él estaba exhortándonos, el Señor, a que ya tenemos mucho tiempo de conocerlo y todavía estamos tomando ¿qué? Lechita. No somos maduros. Entonces estamos hablando de que es importante hacer discípulos. Y en todo esto veíamos tres cosas. Veíamos que tenemos que amar la palabra, que teníamos que enseñar la palabra y por último, madurar en nuestro carácter. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿O estoy así como que hablando cosas raras? No. Teníamos que aprender la palabra, enseñar la palabra y madurar en nuestro carácter. Pues el día de hoy vamos a continuar con esa parte. ¿Cómo puedo yo madurar en mi fe y cómo puedo en mi carácter ser fortalecido y levantado? Y esta mañana, ¿qué creen? El nombre de esta predicación se llama Derribando Gigantes. ¿Sí? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos gigantes que nos atemorizan,
que salen todos los días y nos llenan de angustia, de temor. Unos de una forma, otros de otra. Pero ¿saben qué es lo que no nos permite madurar? No nos permite crecer esos gigantes. Porque cuando tú ves el gigante, te entra temor. ¿Y saben qué hace el temor? Nos mete en una jaula. Cuando alguien tiene miedo de algo, ya no hace lo que tiene que hacer por miedo y se queda atrás de su propósito. ¿Cuál es el objetivo del diablo en nuestra vida? Sacarnos del propósito de Dios. Y muchos de nosotros estamos estancados porque hay gigantes. Yo quiero que pienses y digas conmigo: gigantes. Ya no más gigantes. Yo quiero que empieces a pensar un poco: ¿cuáles son tus gigantes? ¿Cuáles son esos temores? ¿Cuáles son esas cosas que te amedrentan, que llegan a tu vida y te empiezas a apachurrar, a ser chiquito, chiquito, chiquito? Porque ves todo esto. Quiero hablarte esta mañana de principios muy prácticos para que tú puedas tener herramientas para crecer, ¿ok? Así que pon atención. A ver, dile a tu compañero: pon atención. No te distraigas. Y dile: te quiero mucho, pero escucha a la pastora, que es la palabra que Dios nos está dando esta mañana. Amén. Bueno, hoy vamos a aprender un poco acerca de las voces que nos rodean. ¿Sabes que tú y yo estamos rodeados de voces? No sé si están poniendo allí, ¿verdad? Estamos rodeados de voces. Y estas voces pueden venir del exterior o pueden venir del interior. A ver, denme un ejemplo de una voz que venga de afuera. Malas noticias que nos dé alguna persona, ¿verdad? ¿Qué otros serían voces de afuera? Todo lo que es la televisión, todo lo que escuchamos en el radio, lo que vemos en lo que el periódico dice, todo eso son voces que escuchamos de fuera, ¿verdad? La música si escuchamos, porque todo eso tiene letra, entonces son voces. Y la voz interior, ¿cuál será? ¿Viene de dónde? De mi mente. No todo lo que pienso es bueno, ni todo lo que pienso viene de Dios. Mi mente está influenciada por lo que veo, está influenciada por lo que yo siento, por lo que yo pienso, o sea, mi alma. Está influenciada por el diablo. ¿Cuántos saben que el diablo está pero bien astuto? Y viendo en qué lugar pone un pensamiento negativo. A veces los pensamientos no vienen de Dios, ni vienen de mí, vienen del diablo directamente. En este momento, a lo mejor tú estás escuchando una voz, la voz mía, voz de afuera, pero a lo mejor dentro de ti estás escuchando una voz interna. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor están pensando: ay, no tengo dinero para pagar mañana la renta, ¿cómo le voy a hacer? O a lo mejor estás preocupado porque no hiciste comida y todos van a llegar a comer a tu casa y estás pensando cómo hacer. Esas son voces internas, ¿sí? Ahora, todos tenemos voces internas y externas, pero también hay voces que son buenas y que son malas. La voz buena únicamente proviene de Dios. ¿Cuántos saben? Hay un verso que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre, porque en Él no hay cambio, no hay variación. Todo lo bueno
que tú encuentres, que tú escuches, viene de Dios. Pero también hay muchas voces que son malas, que no vienen de Dios. Entonces tenemos que discernir entre una voz buena y una voz mala. O sea, una voz que viene de Dios y una voz que no viene de Dios. ¿Ok? Muy bien. La clave está en aprender a discernir cuál es la voz de Dios. Es tan importante. A ver, repitan conmigo. La clave es aprender a discernir cuál es la voz de Dios y cuál no. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Ahora, quiero que vayas conmigo al siguiente verso. Ya lo pasamos, es un poquito antes, pero lo voy a leer yo. Dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de practicar están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea que la madurez de un creyente depende si tú sabes distinguir lo bueno de lo malo. Y lo primero que hay que aprender a distinguir es lo que yo escucho. ¿Quién me está hablando? ¿Sí? ¿Y qué propósito tiene? Ahora, quiero que vayamos a un pasaje que yo sé que todos lo conocen. A ver, ¿cuántos han escuchado de David y Goliat? A ver, levanten su manita a los que han escuchado. Yo creo que todos, la mayoría ha escuchado de David y Goliat. Pero esta mañana vamos a aplicar este principio y vamos a ver qué nos enseña esta palabra para que podamos, ¿cuál es el objetivo de esta mañana? Ser maduros. Aprender a que nuestro carácter crezca, ¿sí? Entonces yo quiero en este momento que tú busques allí en tu Biblia y vamos a leer Samuel 17, primera de Samuel 17, perdón. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? A ver, levanten su manita, lo que le encontró. Ok. A ver, no vamos a leer todavía. Mírenme, por favor. La palabra dice que el pueblo de Israel estaba en guerra. Estaba en guerra contra los filisteos, ¿sí? Y entonces habla en ese pasaje de que el pueblo de Israel estaba en un monte, todos formaditos para la guerra. Y el pueblo de los filisteos se encontraba en el otro monte y los dividía un gran valle. Ajá. Y estaban listos para la guerra. Voy a leerte yo lo siguiente. Quiero que vayas a 1 Samuel 17 y vamos a leer del 4 al 10. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos, e iba su escudero delante de él. Yo quiero que te imagines esa imagen. Están los ejércitos formados y de las filas del grupo de los filisteos sale un gigante. ¿Saben cuánto medía este gigante? Casi más de 3 metros. ¿Se lo pueden imaginar?
yo creo que tocaba el techo, ¿no? No sé cuánto haya de acá para allá, pero imagínense este gigante. Ahora dice que venía bien armado, bien vestido. Solamente la cota de la malla, aquí habla y haciendo un poco de cálculos, ¿saben cuánto pesaba esa cota o esa como coraza de malla? 57 kilos. Eso es lo que pesaba. Y dice también que tenía una jabalina, tenía algo, una asta, que ¿saben cuánto pesaba? 7 kilos. ¿Sí? Y dice aquí también más adelante que traía una cosa en los pies. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, dice, sobre sus piernas traía grebas de bronce. ¿Saben qué son las grebas? Son como botines que le cubrían las piernas, pero era de bronce. O sea que imagínate que para caminar, ¿no? El peso. Yo creo que al mirar a este hombre, te temblaban las piernitas, porque te asustabas nada más de verlo. No había hablado y ya estaba el pueblo temeroso. Yo quiero que muchas veces nosotros vemos a los gigantes de nuestra vida de esa manera. Y salen y nos atemorizan. Mira, fíjate este hombre. Este hombre dice que estuvo hablando. Y yo quiero que escuches las palabras de Goliat. ¿Listos los chicos? Vamos a escuchar las palabras de Goliat. Él salía con toda esa armadura, todo prepotente, todo fuerte, hablando lo siguiente. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Y qué añadió el filisteo? Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¡Wow! Eso es lo que decía. ¿Y qué creen? Este hombre salía 2 veces al día diciendo lo mismo. ¿Cómo creen que estaba el ejército de Israel al escuchar esto y ver a ese hombre? Temeroso. Había un ambiente de miedo, ¿sí? Cuando el gigante sale y habla cosas y las personas pueden tomar 2 actitudes: creerle al gigante o no creerle. Pero allí dice que el ejército de Israel estaba temeroso. Mira, vamos a seguir adelante. Quiero que vayas conmigo. Dice en 1 Samuel 17:11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. No solamente un poquito de miedo, gran miedo. ¿Sí? ¿Has tenido miedo? Gran miedo. Yo creo que todos hemos pasado por allí, ¿verdad? Y fíjate que dice 1 Samuel 17:16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante ¿cuánto tiempo? ¡Oh, qué barbaridad! ¡Qué insistencia! ¡Qué persistencia! ¿Saben qué? Yo no lo había pensado de esta forma, pero una de las personas o de la gente que es más paciente es el enemigo. Él puede venir todos los días con la misma palabra y asustarte en la mañana y asustarte en la tarde. ¿Cómo nos asusta?
Yo, por ejemplo, pensemos en una madre que tiene un hijo desobediente y que tiene un hijo que está en drogas, ¿sí? O que está en el alcoholismo. Entonces, empiezas a ver las actitudes y empiezas a darte cuenta, este hijo no va a cambiar, ¿eh? O esta hija no va a cambiar. Pero puede ser que tú veas la actitud en la mañana y puedas ver en la noche. Y llega la voz y te dice, oh, no hay esperanza, ¿verdad? Eso es lo que dice el enemigo, que puede ser una enfermedad, puede ser la economía, que tú vas al banco y ves las cuentas en ceros y ves muchas deudas y empiezas a preocuparte y a decir, no vamos a salir de esta, y el enemigo viene y viene y viene y te habla y cada vez tú estás más miedoso, más temeroso. Dice que venía todos los días, mañana y tarde, era persistente. ¿Y qué? Todo durante 40 días, hasta que pasó algo. Quiero que vayan conmigo allí en 1 de Samuel 17, del 23 al 26. ¿Sí estás conmigo? Quiero que lo leas en la palabra para que te des cuenta que ahí está. Aquí lo pueden leer también. ¿Sí? Mientras él hablaba con ellos, o sea, el Goliat, el gigante, cuando volvía a salir, dice, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló, como siempre dice, las mismas palabras. Ay, pero alguien escuchó allí. ¿Oyó? ¿Quién? David. ¿Quién era David? David ni estaba en el ejército. David venía de una familia de 8 hermanos. Él era el más pequeño, ¿sí? Y como era el más pequeño, lo mandaban a cuidar las ovejas. Y cuidaba las ovejas. Y en ese tiempo, en ese momento, cuando pasaba el Goliat amenazando y diciendo, David estaba allí porque su padre Isaí le había pedido que llevara comida a sus hermanos. 3 de sus hermanos estaban allí en el ejército. Eran de los miedosos, ¿verdad? Que estaban allí. Pero llega David con el alimento para sus hermanos y escucha que sale este Goliat y empieza a hablar esas palabras. ¿Y saben qué entró en David? Enojo. Porque David no había estado los 40 días antes escuchando a este gigante. David venía de cuidar a las ovejas y allí donde estaba cuidando ovejas, David vio la mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque dice que cuando venía un oso, venía y lo mataba. Cuando venía un león, también lo mataba. Y veía cómo Dios lo respaldaba y cómo Dios es un Dios grande, fuerte y que no puede ser vencido. Cuando llegó el Goliat y dijo todo eso, David dijo, esas palabras no son de Dios. Lo primero que hizo fue discernir de dónde venían esas palabras. Y empezó a ver, porque veía en la práctica como Dios es un Dios de victoria. Como no podía el pueblo de Israel dejarse vencer por los filisteos. Entró en él enojo, ¿sí? Y fíjense qué pasó después. Cuando David habló, él primeramente discernió de dónde venía la voz, la rechazó y se enojó. Pero posteriormente David habla
Y yo quiero que escuches lo que David dice. David le dice dos cosas. Primero a la gente, a los miedosos que estaban allí, ¿sí? Y después al Goliat, al gigante directamente. Vamos a escuchar qué dijo David en el versículo 26. A ver. ¿Qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este incircunciso filisteo para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Estaba enojado David y quitar el oprobio de Israel. Él veía como el gigante estaba humillando al pueblo de Israel. Los estaba apachurrando, deprimiendo. Y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios? Eso es lo que dijo David. Y sabes, eso es lo que tú y yo tenemos que decir. Cuando viene el diablo y nos atemoriza y nos dice no se puede, cuando viene y te dice tu familia no tiene victoria, no va a tener victoria, vas a tener siempre problemas, entonces tú tienes que levantar. ¿Quién eres tú para estarme diciendo y venir en contra del ejército de Dios? Porque tú y yo somos parte de su ejército. Somos soldados en Cristo. Y a mí me encanta la vida de David. David era un muchachito de 13, 14 años. No crean que era un hombre ya formado en la guerra. Era un joven, pero tenía su mirada puesta en Cristo, en Dios, en lo que Él puede hacer. No tenía sus ojos puestos en el gigante. El ejército de Israel cometió un grave error. Escuchó la voz del gigante, vio al gigante y se olvidó que el Rey de Reyes, el Dios de Israel, es mucho más grande que ese gigante. Pero llega David y el enojo empieza a hablar. ¿Y sabes qué habla? Palabra profética. Porque la palabra profética es decir las cosas que no son como si fueran, basadas en la palabra de Dios, en la opinión de Dios. ¿Sabes cuál era la opinión de Dios? Y él la sabía, que el pueblo de Israel no podía ser vencido. Pero los demás del ejército dudaban, pero David no. Fíjate qué hermoso. Él venía de estar en un ambiente de fe, no en un ambiente de temor. Yo te pregunto, ¿qué hay en tu casa? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay un ambiente de fe o hay un ambiente de temor? Estás aquí, pero estás dudando realmente que Dios tenga poder para cambiar la situación que vives. Yo quiero decirte en esta mañana que tenemos que actuar como David, darnos cuenta de dónde vienen esas voces, rechazarlas, pero también hablar proféticamente, ¿sí? Ahora te quiero comentar. También el rey de Saúl era el rey de ese momento. No era cualquier persona, era el rey. El rey habló también. Y también habló a David. ¿Qué fue lo que dijo el rey Saúl? No podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Eran palabras de Dios eso? ¿Quién las estaba diciendo? El rey. Pareciera que fuera muy importante, ¿no? Pero no eran palabras de Dios.
¿Cuántos te han dicho que no hay solución? ¿Cuántos te han dicho, a lo mejor, pero es un diagnóstico que me dijo el mejor médico de esta ciudad? Él tiene doctorados y tiene no sé qué tantas cosas, y él fue el que me dijo que no hay solución. Pero hay un médico divino mucho más grande que él. Hay el poder de Dios, la palabra de Dios, la opinión de Dios. ¿Tú crees que David se amedrentó por lo que dijo Saúl? Y un muchacho de 13 años frente al rey, después de que el rey opina eso, ¿creen que fue fácil sobreponerse? No fue fácil, pero él estaba firme. Él estaba completamente puesto sus ojos en Cristo, en Dios, en el poder de Dios. No tenía sus ojos puestos en su debilidad. Porque si él se veía, iba a decir, sí es cierto, yo soy bien muchacho. ¿Qué tengo? Soy bien flacucho. No tengo ni músculos ni nada. Es más, el rey quiso ponerle una armadura a David. ¿Cuántos saben eso? Y yo creo que cuando le pusieron la armadura, se tambaleó todo, porque él estaba flaquito, yo creo, a diferencia de Goliat. Dijo, no, esta armadura no es para mí. ¿Saben una cosa? David tenía otra armadura. David estaba vestido el yelmo de justicia. Él tenía la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el cinto de la verdad. Él estaba cubierto sus pies, no de hierro, sino de la palabra del evangelio. Y tenía una espada que no pesaba tanto como la que pesaba la de David de Goliat, pero era poderosa. ¿Qué espada tenía David? La palabra de Dios. La palabra de Dios que corta, que destruye, como una espada de dos filos. Eso es lo que tenía David. Y él sabía quién era. Sabía quién era Dios. Qué hermosa enseñanza nos da este joven. Y fíjense, más adelante, David no se queda escuchando solamente lo que Saúl opina. Más adelante, David le habla a Saúl. Allí en el versículo 34. A ver, ¿qué es lo que dice David a Saúl el rey? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al Dios viviente. Y continúa diciendo David, a ver, sigan leyendo allí, el 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¿Sabes? La convicción que tenía David convenció al rey Saúl. Cuando habló David y empezó a hablar de todo lo que él hacía y cómo Dios se mostraba con el león y con el oso. Dice que él lo mataba, ¿verdad? Y dijo: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo.
Qué convicción tan grande. Eso es lo que tú y yo tenemos que decir. ¿Cómo no podrá Dios librarte de tus enemigos? ¿No habrá en Él la capacidad para que tú puedas avanzar y salir de ese lugar donde has estado metido por miedo? Claro que sí. Tienes que tener la convicción que tenía David. Y cuando hables, hablar como él. Dios me va a librar. Estoy pasando por pruebas, sí, pero Dios me va a librar. Me siento enfermo, pero sí, Dios me va a sanar. Él es mi sanador. Oh, qué bendición escuchar a David. Un niño, un joven. Y por último, hay palabras de David a Goliat. Palabras que tienen que salir de tu interior hacia el enemigo, hacia ese miedo, hacia esa enfermedad. Palabras. Yo quiero que escuchen. ¿Qué le dijo David a Goliat? ¿Lo leen, hijitos, por favor? En el versículo 45 al 46. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Wow! Amén. Toda la tierra sabrá. Amén. Dice David: tú vienes con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que tú y yo tenemos que decir al enemigo que esté allí, al gigante que esté allí, que te diga no puedes, que te dice no hay esperanza. Tú tienes que salir y decirle así: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Porque saben, el enemigo no puede tocar a un hijo de Dios. No debe tocar a un hijo de Dios. Está prohibido y tú tienes que declararlo. Tienes que caminar en ese principio. La palabra dice que si es Dios conmigo, ¿quién contra mí? La palabra dice que tú y yo somos más que vencedores. Dice la palabra que ninguna arma forjada en contra nuestra prosperará. Entonces, ¿por qué están temblando? Entonces, ¿por qué hay miedo en tu corazón? Entonces, ¿por qué hay duda en tu corazón? Tú tienes que creer la palabra. Tú tienes que confiar que el Señor está contigo. El pastor nos hablaba esta mañana que el Señor dice que Él está con nosotros. Que no tengamos miedo. Y esa es la palabra para esta mañana. Que tú vuelvas a la palabra de Dios y la hagas tuya. Y no permitas más que los Goliat que se han levantado te atemoricen. No es tiempo de salir de este lugar vestidos con la armadura de Cristo y vencer al diablo. Amén. Es tiempo de madurar. Es tiempo de
de que la palabra se haga carne en ti, de que lo que está aquí escrito lo traduzcas a tu vida, de que lo que dice el Señor se cumpla en lo que tú vives. Es tiempo de que tú distingas a esos Goliaths, a esos gigantes que te han metido en una jaula y te han mantenido allí por años y años y años. Es tiempo de ser libre, de derribar al gigante, de venir con la palabra de Dios y derrotar al gigante, derribar los falsos argumentos, levantar nuevos argumentos que son de Dios y destruir fortalezas. Amén. Amén. ¿Si escuchaste? ¿Es tiempo de hacerlo? Es tiempo de salir de esa jaula. Muchos decimos: ay, pastora, pero es que yo siempre he sido así, tengo años que me lo propongo, pero no puedo dejar esto. No puedo con esta persona. Cuando la veo, no sé, me dan ganas de ahorcarla. No puedo. ¿No crees que es tiempo de que confíes en el Dios vivo y te levantes como David y que le retes y que le derrotes y le cortes la cabeza? Y que hoy mismo salgas de este lugar libre. No es cuestión de Dios. Dios quiere bendecirnos. Es cuestión de fe y de obediencia. Si David, después de decir lo que dijo, se hubiera dado la vuelta y se regresa con sus ovejas, nada hubiera pasado. ¿Estás de acuerdo? Él habló, pero después actuó. Él hizo conforme a la palabra que estaba diciendo. Enfrentó al enemigo. Y quiero que vayas conmigo y veamos cómo termina el asunto. Aquí hay un verso que es muy importante que tú y yo lo sepamos. Dice allí: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Me gusta, vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Guau! Eso es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la tienes tú y la tengo yo. No será tiempo de escudriñar las escrituras y de enseñarles a otros, porque yo quiero llegar a un punto en esta mañana. El objetivo de todo esto no eres tú, ni soy yo. No es que tú seas feliz y que logres victorias y éxito. Eso es como consecuencia. Pero ¿sabes cuál es el objetivo por el cual estamos aquí tú y yo? Para enseñar a otros a vivir una vida de victoria.
¿Cómo puedo enseñar a otros una vida de victoria si yo sigo luchando con gigantes? El objetivo de todo es hacer discípulos. La palabra dice, y lo leímos hoy en la mañana, ir y hacer discípulos. Y para que tú y yo hagamos discípulos, tenemos que vivir una vida de victoria. Y esto tienes que enseñarle a los demás, que te vean, que tu vida sea un ejemplo de lo que Dios puede hacer. Este es el objetivo verdadero. Y yo quiero terminar leyéndote lo que pasó finalmente. ¿Me pueden ayudar, chicos, algunos de ustedes, a leer allí 1 Samuel 17, del 48 al 51? Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¡Guau, guau, guau! Ese es el fin de la historia. El gigante Goliat muerto. ¿Saben que en toda esa armadura que él traía, el único lugar que estaba libre era la frente? Y ese fue el lugar donde David le dio con la piedra. Y se cayó el gigante. Pero no bastó con ello. David se acercó y dice que le cortó la cabeza. Y eso es lo que a ti y a mí nos hace falta. A veces viene el enemigo con un pensamiento y logramos discernir qué es el enemigo. Y nos lo hacemos así como cuando te espantas moscas, ¿sí? Y al ratito la mosca vuelve a pegarse ahí y otra vez te la espantas, y así nos lo pasamos. ¿Cuál será la solución de que ya no venga la mosca? Agarro un matamoscas y, mijita, aquí te mueres. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con los gigantes que nos están molestando. El gigante venía todos los días, pues tú todos los días tienes que declarar palabra de victoria. No solo en tu interior, sino en voz alta. Aunque te diga tu familia: oye, mamá, ¿qué te está pasando? ¿Estás medio loquita o qué? Sí, mi amor, estoy loquita, pero por Cristo. Tú y yo tenemos que hablar palabra de vida. Y después de hablarla, voy a actuar. Voy a actuar. Iglesia amada, es tiempo de crecer. Es tiempo de salir de esos lugares que te han limitado. Y yo quiero que en este momento, sin que me digas nada, empieces a pensar: ¿cuáles son mis gigantes? ¿Qué son esas cosas que me impiden hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? Allí mentalmente haz una lista y vamos a hacer algo esta mañana. Ponte de pie.
Vamos a repasar rápidamente. Tenemos que aprender a escuchar y discernir la voz, si es buena o si es mala. Si es mala, rechazarla y callarla. Dejar de oír y de ver cosas que me están haciendo daño. Estoy hablando de películas, estoy hablando de música, estoy hablando de amigos, estoy hablando de todo aquello que perturba. 2, lo malo lo rechazo y no lo acepto. 3, recuerdo la grandeza de Dios en mi vida. Todos hemos pasado por un tiempo difícil y hemos visto la mano de Dios en eso. A ver, levante su mano quien ha visto cómo Dios lo ha rescatado y lo ha sacado adelante. Bueno, en el tiempo que el gigante venga a tu vida, tú vas a recordar ese momento. No vas a poner tus ojos en lo que dice el gigante, sino en lo que Dios hizo en tu vida. Y vas a tenerlo presente y inmediatamente después hablar palabra de Dios sobre la situación que estás viviendo. Palabra profética. Inmediatamente después, si alguien te dice, un médico te da un mal diagnóstico, primero acordarte cómo el Señor te ha sacado de otra enfermedad. Segundo, hablar con fuerza. El Señor Jesús es mi sanador. Él llevó todas mis enfermedades en la cruz y por su llaga yo soy sana. Y finalmente voy a actuar lo que estoy hablando. Si tu gigante es que no tienes relación con tu familia o con alguno de tu familia, y tú dices, en el nombre de Jesús, el Señor dice que vamos a estar unidos, porque el Señor nos va a unir. Entonces tú tienes que ir con esa persona y hablarle bonito. A lo mejor hasta pedirle perdón. Pero yo estoy caminando en la palabra profética. Estoy caminando en lo que el Señor me dijo que hiciera. Si el Señor te dijo que eres sano, levántate de la cama. Báñate, arréglate. Y cuando te pregunten, sí, estoy enfermo, pero mañana estaré bien, porque el Señor lo ha prometido, porque Él es mi sanador. Sí, me caí, sí, me equivoqué, pero el Señor me levantó y ahora yo puedo decir confiadamente que Él está conmigo. Vamos a hacer algo esta mañana. Quiero que pongas tu mano en tu cabeza. Señor, te pido que el yelmo de tu salvación esté en la cabeza de todos tus hijos esta mañana. Padre, que ahora tú pongas la coraza de justicia y pon tu mano en tus hombros, en tu pecho. La coraza de justicia, el cinto de la verdad, el cinturón de la verdad, que tu palabra esté ceñida a nuestro cuerpo. Padre, que el escudo de la fe, toma el escudo, un escudo grande, no pequeño, que te tape todo tu cuerpo. El escudo de la fe sea más fuerte, más grande en cada uno de ellos. Y ahora toma la espada de tu palabra. Toma la espada.
empieza a vestirte con las sandalias del Evangelio. Quizás no es hierro allí, pero es el Evangelio que es más fuerte. Y ahora cierra tus ojos y vamos a tumbar a los gigantes. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos a tumbar a los gigantes, a esos gigantes que han hecho nuestra vida una vida triste, deprimida. Ya basta. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de venir contra el gigante. ¿Hay algo? ¿Hay un vicio? ¿Hay algo en tu vida que no lo has podido dejar? Enfréntate a ese gigante. Sal en este momento como David y enfréntalo. Y ponte listo para tirarle en la mera frente. Padre, quiero que levantes tus manos al cielo y declares conmigo lo siguiente: Señor Jesús, esta mañana yo creo en tu palabra. En el nombre de Jesús, gigante que me has molestado tanto tiempo, en el nombre de Jesús, sales de mi vida, te corto la cabeza y nunca más vuelves. Nunca más vuelves. En el nombre de Jesús. Oh sí, papá, gracias, Señor.